naturaleza y medio ambiente. Conéctese con el planeta haciendo Clic Verde con Harriet Hidalgo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Clic Verde, el nuevo espacio ambiental de NTN 24. Es un gusto saludarlos. En una histórica decisión, la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas, ACNUR, reconoció los derechos que tienen los desplazados como consecuencia del cambio climático. El organismo resaltó que es urgente el compromiso de los gobiernos del mundo en la toma de decisiones para respetar los derechos de las personas que abandonan sus sitios de origen por culpa de huracanes, inundaciones, sequía, entre otros. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas determinó que una persona refugiada por causas climáticas no debe ser regresada a su país de origen, debido a diversas razones que pondrían en riesgo su vida o llegar a vulnerar sus derechos por esta misma razón. Resaltó además el caso de un refugiado de la isla Kiribati, en el Pacífico Central, cuya relación de asilo había sido denegada por Nueva Zelanda. Dicha determinación podría tener un gran impacto en el referido a la protección internacional de personas desplazadas, dentro del ámbito de los efectos del cambio climático. La sentencia es clara, en el sentido de que sucesos repentinos como huracanes, tifones y otros desastres, e incluso la sequía, ponen sin duda en riesgo las condiciones humanas y producen el cruce de fronteras de personas que parten de sus sitios de origen en busca de protección. La decisión judicial también hace énfasis en la importancia de que los estados se involucren en la prevención y en la mitigación de las consecuencias y efectos del calentamiento global, que han venido aumentando el número de desplazados durante la última década. ACNUR destacó la referencia a aquellas situaciones en las que el riesgo para las personas es inminente y la posible situación de ilegalidad en la que podrían incurrir algunos gobiernos bajo el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, en caso de que devuelvan a una persona a un país donde los efectos del cambio climático ponen en riesgo su vida. Durante los últimos años, el número de desplazados como consecuencia del cambio climático ha venido en aumento. Según las Naciones Unidas, es importante justamente ahora el compromiso de diversas naciones para pensar en qué beneficios pueden recibir las personas afectadas por cualquier tipo de desastres. Para hablar de este tema, nos acompaña en Ciudad de Panamá una persona que sabe mucho al respecto, es Raúl Salazar, jefe de la Oficina Regional para la Reducción de Riesgo de Desastres en las Américas. Bienvenido a Clic Verde. ¿Por qué es histórica la decisión reciente que cuenta o que tuvo en cuenta mejor la ONU para garantizar los derechos de las personas por efectos del cambio climático? Muy buenas tardes, Harriet. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. En principio, la decisión que se hace referencia tiene un carácter histórico, pues es la primera vez que por lo menos una entidad de valoración de derechos internacional estaría reconociendo los efectos del cambio climático como un factor en la valoración de las condiciones de refugio de las personas. Esto anteriormente había estado principalmente ligado a lo que eran las crisis humanitarias o situaciones de violencia, que son eventualmente entendibles y a través de las cuales históricamente las decisiones de refugio habían sido otorgadas, pero los temas de cambio climático, es decir, el impacto que puede tener las amenazas de origen natural o de lenta formación, por ejemplo las sequías, se estaría reconociendo que imponen esta vez
una condición de peligro inminente sobre las vidas de las personas. Es decir, se llama o se hace un llamado a los gobiernos que reciben estas solicitudes de asilo a considerar estos factores al momento de estar haciendo la valoración para otorgar la condición de un refugiado. ¿Esos refugiados gozan ahora entonces de un respaldo legal y humanitario? Significa precisamente eso, es decir, si bien no existe una base jurídica para el tema de refugiado climático, el pedido o el caso que nace en una situación particular de un ciudadano de Kiribati que mencionó o que solicitó esta condición de asilo a Nueva Zelanda, la cual fue rechazada en el caso de Nueva Zelanda y que fue después revisada en el marco de este Comité de Derechos Humanos, se asigna en este caso un pedido, si bien no se reconoce que el pedido fue legal, es decir, la valoración del caso fue legal. Nueva Zelanda legalmente cumplió con la valoración y se definió que el rechazo de su solicitud de asilo era legal. Sin embargo, sirve de pie para que internacionalmente se haga la valoración de estas condiciones y se llame a los países para la valoración de estas condiciones como un factor que pueda ser considerado como válido en la condición de este asilo. Nuevamente, no existe una base jurídica para el término refugiado climático, pero sí existe en este caso un llamado de un órgano internacional de derechos humanos para que estos factores sean considerados en la valoración de condición de asilo. Señor Salazar, pero ¿cómo podrían vincularse los gobiernos precisamente para garantizar esos derechos a los desplazados climáticos? Sí, en este caso yo creo que los países forman parte de lo que se llama los marcos globales para el desarrollo, ¿no? Hay un marco global que se refiere, por ejemplo, a los temas de cambio climático, que es el Acuerdo de París. Tenemos también los marcos globales que se refieren a la reducción de riesgo de desastres. Tenemos también los marcos globales que están vinculados en general a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y los países, a su vez, muchos de ellos han firmado y forman parte de los tratados internacionales que están respaldando la vigencia de los derechos de las personas. Al ser países firmantes de estos tratados, son también válidas las recomendaciones que estos órganos realizan a los países. Es decir, si bien en algunos casos estas recomendaciones no son forzosas, los países, al haber asumido y ser parte de estos tratados, también asumen la adopción de los mismos para su cumplimiento. Es decir, se les pide a los países considerarlo, tenerlo y ser parte también de este compromiso que se ha asumido como Estado, independientemente de los gobiernos que estén en ese momento ejerciendo, digamos, la valoración. Señor Raúl Salazar, jefe de la Oficina Regional de Reducción de Riesgos de Desastres en las Américas y el Caribe, gracias por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias a ustedes y gracias por esta entrevista, Harriet. Un gusto conversar contigo como siempre. El Ministerio de Medio Ambiente de Colombia lanzó la campaña llamada Sembratón. Veamos cuál es el objetivo. El 21 de marzo comenzará la primera de 3 fases de siembra de árboles en Colombia. El anuncio fue hecho por el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Lozano, quien dice que esperan sembrar inicialmente 5 millones de árboles. Las labores comenzarán en 11 departamentos de Colombia. El ministro de Medio Ambiente confirmó además que el proyecto vinculará a diversos sectores del país. Tiene que ver con la restauración de aproximadamente 300.000 hectáreas, que tú lo haces de manera activa, pasiva, en cuanto al número de árboles que tengamos. La campaña llamada Porque Sembrar Nos Une tiene como propósito recuperar las áreas más afectadas por deforestación, tala ilegal y sitios estratégicos como parques naturales y fuentes hídricas. Y aquí también hay algo muy importante, el 21 y 22 de marzo, como lo anunciamos el año pasado, queremos hacer una gran sembratón de aproximadamente 5 millones de árboles nativos en todo el país. El presidente Iván Duque, en el marco del Foro Económico Mundial, que tuvo lugar en Davos, Suiza, dijo que la meta es sembrar 180 millones de árboles de aquí al 2022, lo que significaría la restauración de más de 300.000 hectáreas de suelo degradado.
La Sembratón comenzará en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Santander, Cundinamarca, Tolima, Valle, Huila, Norte de Santander, entre otros. Con estas jornadas también se busca recuperar el agua de las cuencas en donde se conservan y se producen los alimentos y la nutrición de las comunidades, así como la interconexión entre ecosistemas, potenciando su capacidad de sostener la vida y los recursos naturales. Hola, soy Valentina López, periodista de Click Verde, y quiero hacerles la invitación para que este 23 de febrero participemos de la Sembratón. Soy natural porque corro por nuestros bosques. Allá nos vemos. Ya regresamos con Click Verde.